En la actualidad, los viajes espaciales son solamente desde la Tierra hasta la Estación Espacial Internacional, y aunque nos encontramos aún en la búsqueda de formas que hagan posible el viajar en el espacio en menos tiempo, no hemos avanzado lo suficiente como para descifrar los misterios de los viajes a la velocidad de la luz. Pensando en esta posibilidad, se presentan muchas más interrogantes, como por ejemplo, ¿cuáles serían las consecuencias de ir más rápido que la velocidad de la luz? Si deseas saber más de esto, corre, busca un snack y ponte cómodo. Recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Aún estás a tiempo y activa también la campanita de notificaciones. Esto es Espacio Musk. Bienvenido. Seguramente, una de las principales preguntas que te debes estar haciendo es esta. ¿Es posible viajar a la velocidad de la luz? A esa velocidad podríamos dar la vuelta a la Tierra más de 7 veces en un segundo, además de tener la oportunidad de explorar el universo fuera de nuestro sistema solar. La idea de viajar a la velocidad de la luz es algo con lo que todo amante de la ciencia ficción ha soñado alguna vez. A esa velocidad podríamos dar la vuelta a la Tierra más de 7 veces en un segundo, además de tener la oportunidad de explorar el universo que nos espera fuera de nuestro sistema solar. En el año 1947, los humanos superaron por primera vez la velocidad del sonido, allanando el camino para el jet comercial Concorde y otros aviones supersónicos. Pero, ¿alguna vez será posible viajar a la velocidad de la luz? Basado en nuestra comprensión actual de la física y los límites del mundo natural, la respuesta, lamentablemente, es no. Según la teoría de la relatividad de Albert Einstein, resumida en la famosa ecuación E igual a mc², donde tenemos que E es igual a energía, m es igual a la masa de un objeto y c a la velocidad de la luz, que en la fórmula está elevada al cuadrado. La velocidad de la luz en el vacío es de 299.792,458 km por segundo, aunque siempre suele decirse que es de 300.000 km por segundo para aproximar y que es lo mismo que decir 1.080.000 km por hora. Sorprendente, simple y llanamente, la velocidad de la luz es algo así como un límite de velocidad cósmica que no puede ser superado. Por tanto, viajar a la velocidad de la luz o viajar más rápido que la luz son imposibilidades físicas, especialmente para cualquier cosa con masa, como naves espaciales o seres humanos, ya que, por ejemplo, si un objeto se mueve a una velocidad del 10% de la velocidad de la luz, entonces experimentaría un aumento en su masa del 0,5% de su masa original. Por otro lado, si un objeto viajara al 90% de la velocidad de la luz, entonces su masa sería 2 veces su masa original. Sí y no, de la respuesta está en la velocidad de la luz. Incluso para cosas muy pequeñas, como partículas subatómicas, la cantidad de energía E necesaria para acercarse a la velocidad de la luz plantea un desafío significativo para la viabilidad de los viajes espaciales a casi la velocidad de la luz. El Gran Colisionador de Hadrones, LHC, el acelerador de partículas más grande y de mayor energía en el planeta, ha impulsado protones, partículas dentro de los átomos, lo más cerca posible de la velocidad de la luz. Sin embargo, incluso un protón minúsculo requeriría una energía casi infinita para alcanzar la velocidad de la luz, y los humanos aún no disponemos de esta tecnología. Pero no se cierra la posibilidad de que se alcance esta tecnología en el futuro. ¿Te puedes imaginar un escenario donde existan los viajes que desafían la velocidad de la luz? ¿Habías oído hablar antes de la velocidad de la luz? Déjanos conocer tu respuesta. Compártela con nosotros en el buzón de comentarios. A finales del siglo XIX, diferentes experimentos con haces de luz en paralelo demostraron que lo mismo que sucede con ese juguete arrojado por la ventana del vehículo no se da en el caso de la luz, ya que se observó que su velocidad siempre era la misma, es decir, que no dependía de si ya estaba en movimiento. Concretamente, la velocidad de la luz se redondea a 300.000 km por segundo y es constante siempre. Observando estos postulados, Einstein planteó que la velocidad de este en el vacío es constante, lo que tiene una consecuencia directa. El espacio y el tiempo se vuelven relativos. A pesar de la dificultad que se plantea al llegar a este punto recientemente, se conoce de la posibilidad de viajar más rápido que la luz, y es que el encargado de desarrollar los supuestos teóricos de este audio ha sido Eric Lenz, físico de la Universidad de Gotinga, Alemania, según el cual los solitones o burbujas de deformación tienen la solución. En este sentido, un nuevo estudio publicado en Classical and Quantum Physics
ha revisado todo el marco teórico y ha propuesto la construcción de nuevos solitones hiperrápidos, una especie de ondas que no se deforman y cuya velocidad es constante, un avance teórico para conseguir superar la velocidad de la luz. Según Lenz, su método dispone el espacio y el tiempo en un solitón, sin necesidad de que se utilicen densidades de energía negativa exótica, es decir, desconocidas para la física. De esta forma, el verdadero problema pasa por reducir toda la energía que se requiere para viajar a mayor velocidad que la luz. Por suerte para Lenz, los físicos Alexei Bovrik y Gianni Martyr han estudiado cómo utilizar una fuerza gravitacional masiva para doblar el espacio-tiempo, lo que sería lo mismo que comprimir una masa planetaria al tamaño de una nave manejable. Sin embargo, este método requiere de mucha energía negativa concentrada en un solo lugar, algo que la física actual no puede solucionar. Finalmente, según ha detallado Lenz, no tendría lugar la paradoja de los gemelos con el método de los solitones, ya que se pueden configurar para que el tiempo dentro del objeto coincida con el exterior. Por ello, un gemelo que se aproximara a la velocidad de la luz no envejecería más lento que el gemelo que se hubiera quedado en la Tierra. A pesar de todo ello, que una partícula no lumínica supere la velocidad de la luz es algo más propio de la ciencia ficción, ya que habría que esperar nuevas teorías o el desarrollo de una energía suficiente como para soportar las velocidades superlumínicas. Sin duda que existe mucho interés en descifrar este tema y con el transcurrir del tiempo, los científicos no se han quedado con las ideas del pasado y han intentado crear más formas de hacer posible los viajes a la velocidad de la luz. Pero esto nos llevaría a otras interrogantes. ¿Cuáles serían las consecuencias de ello? Y es aquí donde comienza lo que te explotará la cabeza. Y es que la persona que pudiese viajar a casi la velocidad de la luz experimentaría una ralentización del tiempo. Para esa persona, el tiempo se movería más lento que para alguien que no se estuviera moviendo. Por ejemplo, si una persona viaja al 90% de la velocidad de la luz durante 30 minutos, esa persona experimentará solo 15 minutos de tiempo, mientras que una persona que permanece estática experimentará 30 minutos, el doble. Y es que, a dicha velocidad, el tiempo se dilataría y envejeceríamos más despacio. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional envejecen 0.007 segundos menos cada 6 meses que la gente en la Tierra. Por otro lado, el campo de visión cambiaría drásticamente. El mundo se nos presentaría a través de una ventana en forma de túnel. Además, las estrellas que tuviéramos enfrente de nosotros aparecerían en un tono azul, mientras que las estrellas detrás serían de color rojo. Esto se debe a que las ondas de luz de las estrellas frente a nosotros se amontonarían, haciendo que los objetos parezcan azules, mientras que las ondas de luz de las estrellas detrás de nosotros se separarían y aparecerían rojas, provocando un efecto Doppler extremo. Aunque lo más probable es que nuestro campo de visión se curvaría como si de un túnel se tratara y avanzaríamos hacia un destello de luz blanca, sin rastro de estrellas mientras dejamos atrás la más absoluta oscuridad. Si te ha gustado el video, no dudes en darle like. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha. Solo debes cliquear el botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, ya que subimos contenido nuevo cada semana. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.